¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio nocturno de Puntos de Vista por C9N. Hoy llegamos al día viernes 20 de octubre y bueno, varios casos de situaciones de maltrato hacia niños y niñas que lastimosamente se han reportado en los últimos días en nuestro país, principalmente en áreas rurales. Veíamos esto que ocurría en este caso en la zona de y departamento de Paraguarí. Luego también vamos a volver a compartir ese video bastante fuerte de una madre golpeando salvajemente a su hija, en este caso en el departamento de Caazapá. Porque es importante recordar a la gente, a los televidentes, a los padres principalmente, que tenemos que conocer la ley 5659. Que hace un año nada más se había promulgado por parte del Poder Ejecutivo, de promoción del buen trato, crianza positiva y de protección a niños, niñas y adolescentes contra el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección o disciplina. Es el título de la ley. Para el efecto nos acompaña de Global Infancia la licenciada Luz Domínguez. Señora Luz, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por llegarse hasta aquí para compartir este espacio. Justamente queremos conocer cómo nace esta normativa, cuáles son los aspectos principales que contempla la ley. Bueno, para hablar de esta ley primero tenemos que hablar de unas situaciones que se vienen repitiendo de siglos y que forma parte de nuestras pautas culturales de cómo educar a los niños. Y esta ley deviene desde el compromiso de nuestro país de ir eliminando el castigo físico hacia los niños con fines educativos. ¿Qué significa eso? Educame pero sin violencia, educame pero no me pegues. Y se centra principalmente en el hecho de que criando seres humanos no se puede utilizar la violencia. Inclusive si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a ciertos hechos, la gente no tolera ver, por ejemplo, que alguien le dé un golpe o una patada a un animalito. Pero sin embargo... Causa indignación. Causa indignación, ya no tolera. Sin embargo, cuando las personas vemos que le están pegando a un niño en un supermercado, por ejemplo, decimos no le está educando, en realidad le está corrigiendo nomás. Pero el compromiso país es de tolerancia cero ya hacia la violencia, hacia toda la violencia, hacia toda forma de violencia, exactamente, sí. Y es así que varias organizaciones de la sociedad civil como Global Infancia y otras también, en coordinación con la Secretaría de la Niñez, han aunado esfuerzos para poder sacar esta normativa. Exactamente. El país se comprometió hace unos años a ir eliminando toda forma de violencia. La Secretaría Nacional impulsó lo que se llama una Comisión Nacional de Prevención y Atención hacia la Violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Esta comisión aglutina a varias instituciones públicas y privadas. Entre las privadas estamos las organizaciones de la sociedad civil, están también las agencias de cooperación. Desde allí, desde esa Comisión Nacional, tiene como la facultad para crear políticas públicas de prevención de la violencia. Y desde allí viene la directriz de que el país tiene que tener una ley del buen trato. Pero este no solamente es un movimiento nacional, es un movimiento a nivel regional y mundial. O sea, es toda una línea de pensamiento en el cual ya en el siglo XXI es inaceptable que la violencia, el método coercitivo sea la única forma de educar. Y se basa principalmente en la prevención del maltrato físico. O sea, en esta ley lo más importante es que se prohíbe el castigo físico con fines educativos o de disciplina, pero también le da a las personas y a la ciudadanía un elemento clave, que es tratar de orientar para que la educación de los niños sea a través de las pautas de crianza sin violencia, que se llaman pautas de crianza positiva. Ya. ¿Qué contemplan esas pautas? ¿Cómo deberían implementarse? Sí, este es un modelo en el cual realmente se introducen nuevas formas de relacionamiento con el niño. Vos sabés, Silvio, que cuando que no está porque permitido... nadie nos enseña tampoco a ser padre. O sea, y ese es el aterrizaje de la ley. Es el aterrizaje en el sentido de, en realidad, me dan una ley para prevenir, para que me llame la atención, pero ¿cómo hago yo para educar en lo cotidiano a mi hijo? Pero esta ley no solamente es para
para el ámbito familiar. Se refiere a muchos ámbitos, a la escuela, las escuelas de fútbol que también violentan a los niños, la escuela de danza y otros espacios donde los niños crecen y se desarrollan. Principalmente se basa, las pautas de crianza positiva sin violencia se basan en una serie de directrices en las cuales lo que se hace es respetar al niño desde su ciclo evolutivo. O sea, un niño de 2 años no puede comprender ciertas directrices que le dan los adultos. Claro. Entonces, de acuerdo a la evolución del niño, sabes que es niño adolescente hasta, o sea, el Código de la Niñez protege hasta los 17 años. Claro. El día que cumple 18 ya es mayor de edad. Sí. Bueno, entonces, lo que nos determina las pautas de crianza positiva son las directrices para que podamos educar sin violencia. ¿Cómo se hace eso? La ley necesita ser reglamentada o, si no, definirse una política pública que ayude al Estado para que se pueda bajar esta ley. ¿Eso está pendiente aún? Exactamente, está pendiente, pero ya está en camino. Global Infancia, como miembro de la Comisión Nacional de Prevención y Atención a la Violencia, propone un diseño de una política pública del buen trato. Allí, que está a punto de debatirse, la próxima semana justamente se presenta ante la Comisión Nacional para que todas las instituciones... Muy oportuno instalar el tema entonces. Exactamente, para que todas las instituciones puedan debatir y puedan aportar. Porque esta ley involucra no solamente a las familias para el tema de la protección, involucra todo un sistema. ¿Cuáles los ministerios? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, la Secretaría de la Niñez y otras instituciones. ¿Por qué? Porque para que una familia o los adultos puedan criar a los niños sin violencia se tienen que dar unas condiciones necesarias. Sabemos que en la realidad los padres o los adultos siempre están mucho tiempo fuera de casa. Esa es la mayoría de nuestras situaciones. Sí. Y al volver nos encontramos con la difícil realidad de que tenemos que asumir el rol de padres recién en esas pocas horas que nos quedan en la casa, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en la medida que los padres puedan también cumplir con sus obligaciones en el sentido de que hayan políticas públicas, por ejemplo, para cobertura en la parte sanitaria, que tengan agua, luz, comodidad, una vivienda digna, eso va a hacer también que el estrés dentro de la familia pueda disminuir. Totalmente. Y significa que una familia que vive cómodamente, que tiene cubiertas sus necesidades básicas, siempre va a tender a tener un trato menos violento que aquellas familias que están sometidas a ese tipo de situaciones de vulnerabilidad, a causa de la pobreza. Exactamente. Extrema. Espacios de hacinamiento, no tienen la cobertura básica de servicios que necesitan. O sea, para el cumplimiento de esta ley, entonces, Silvio, necesitamos todo un sistema. O sea, no es solamente una obligación del Ministerio de la Defensa de la Niñez o del Ministerio Público, de la Fiscalía. Es también una obligación de los otros ministerios que se abocan al tema de los servicios hacia el ciudadano. Sería un importante paso al contar con el marco normativo, pero sí, ahora realmente empieza el gran desafío, a mi criterio. Ese es el gran desafío, principalmente porque no es... Cuando nosotros entramos al Congreso con esta ley hubo todo un debate, tuvimos nuestra reflexión como organización data del 2009, o sea, nosotros revisamos nuestro propio comportamiento. Hace casi 10 años ya, ¿no? Hace rato, sí, hace rato. Entonces, al revisar el comportamiento de uno empieza a ver cuáles son las falencias que se están teniendo para que seamos tan violentos al relacionarnos con unas personas que están en realidad en desventaja con nosotros. Nosotros somos los adultos, somos los responsables de ellos. Ellos son personas más pequeñas que necesitan cuidado, protección, diálogo, apego, amor sí, principalmente. Entonces, de ahí viene todo un proceso en el cual, por ejemplo, cuando fuimos al Congreso, nos dijeron algunos legisladores, la primera presentación que se hizo en el 2014. Y pasamos las comisiones positivamente, se llegó al Pleno, una diputada había dicho que ningún proyecto de ley le va a obligar a revisar cómo cría a sus hijos, que tiene una hija ya de 30 años a quien le sigue pegando cuando falla, esas fueron las palabras. Bueno, entonces el proyecto de ley se tuvo que retirar de nuevo como estrategia y fueron 2 diputadas las que realmente estuvieron abocadas a esta ley.
retiraron ese proyecto de ley como estrategia y volvieron a presentar de una manera diferente, pero sin perder lo que es la esencia de la ley, ¿verdad? Que es la prohibición del castigo físico. Bueno, y allí fuimos lentamente conversando con los parlamentarios en el sentido de que cuando uno habla de esta ley, Silvio, se siente como muy interpelado en su rol de adulto y siendo... y le remite mucho a su propia experiencia. Pero ese no es el objetivo de esta ley. El objetivo es la mirada para adelante. O sea, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué debemos hacer nosotros los ciudadanos como parte del Estado para seguir construyendo una sociedad menos violenta? Y el primer paso es criar a nuestros chicos sin violencia. Que esa crianza positiva empiece justamente en el hogar, ¿verdad? En un ambiente adecuado. Exactamente. Y allí nosotros podemos ver algunos ya avances, inclusive antes de la ley. Tenemos, por ejemplo, toda una política pública de primera infancia, donde las pautas de crianza positiva y el apego son las líneas principales. ¿Qué significa? Una crianza respetuosa desde el momento del nacimiento del niño. Esto fue impulsado por el MEC, por el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de la Niñez. Es un gran avance. El segundo avance que podemos destacar es que el Ministerio de Salud tiene, el Ministerio de Educación tiene ya unos manuales que se llaman Educando de nuestro rol, que es de nuestro rol de padres, ¿verdad? Que son guías de cómo los padres deben ir orientándose para relacionarse con sus hijos, para el tema de la firmeza en las situaciones que se requieren de cierta disciplina. Firmeza pero sin violencia. O sea, es un desafío demasiado grande, ¿verdad? Realmente, y sobre todo, cómo transmitir esta experiencia, por ejemplo, a nuestra gente del campo, ¿verdad? Así no va a ser fácil. Me pidieron para recordar también el caso de Caaguazú, ¿verdad? Donde también se habría registrado otra situación similar. Sí, habían atado por una columna a un chico. ¿Tenemos el material? Los gritos de un adolescente de 12 años alarmaron a los vecinos de la fracción Coenorí de la ciudad de Coronel Oviedo, por lo que uno de ellos grabó con su aparato celular lo que estaba ocurriendo. En el video se ve al padre quien habría atado las manos del menor de edad por una columna para luego golpearlo. El caso fue comunicado a la policía, por lo que el hombre quedó detenido. Tras el hecho, el niño fue entregado a la madre. El jefe de investigación de delitos del departamento de Caaguazú, Ramón Paredes, manifestó que no existe hasta el momento alguna denuncia que acusa al menor de haber cometido algún delito. Por su parte, la fiscal Lourdes María Soto pidió medidas alternativas a la prisión para el acusado, tras dialogar con las partes. Desgarrador realmente el video, licenciado, ¿no? Así mismo. Y a veces estamos como anestesiados y mirando esas situaciones, inclusive en lo cotidiano, como te dije, a veces en la calle, en los diferentes ámbitos donde nos movemos, vemos estas situaciones y no somos capaces de interferir o de por lo menos llamar la atención. No me quiero meter en problemas. Exactamente. Aunque sabemos que el artículo 5 del Código de la Niñez dice que uno tiene la obligación de denunciar. Exactamente, sí. Ahora, estoy mirando que esta ley tiene como, es una ley bastante corta, como 9, 10 artículos nada más. Sí. Digamos, los aspectos principales que contemplan, hablábamos de la educación, del buen trato. Ahora, la implementación en sí y qué tipo de sanciones se contempla y cuál, digamos, la institución encargada de la aplicación efectiva de esta ley. Sí. Esta ley en realidad tiene dos puntos muy importantes. Uno, que es el aspecto preventivo. Sí. Entonces, ¿para qué hacen una ley preventiva si no tiene ningún castigo? Y en realidad, lo que contiene la riqueza de su contenido está en el hecho de que crea políticas públicas para el tema de prevención
desde las diferentes instituciones que están nominadas en la ley. Por ejemplo, en el caso de la Defensoría Pública, que tiene la Defensoría de la Niñez, tiene la obligación de la protección del niño. La Fiscalía, que tiene la obligación de investigar si ese caso amerita que pase, por ejemplo, que sea sancionado por el Código Penal. El MEC, que le da la potestad de crear unas líneas políticas, unas líneas programáticas que sean para la prevención del buen trato en la escuela, del maltrato, perdón, en la escuela. El Ministerio de Salud, que tiene la obligación del buen trato en los servicios de salud. Entonces, es todo un sistema de protección que se tiene que articular para que esta ley empiece a funcionar. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el tronco de todo esto? Es que el Estado invierta en esas instituciones, o sea, ponga recursos para que se puedan desarrollar estas políticas públicas. Y en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios, también habla la norma, estuve mirando. Está establecida también la responsabilidad en el sentido de si hay transgresión. Y cada institución tiene que reglamentar cómo va a sancionar o cómo va a encaminar esas denuncias que se hacen dentro de esa institución. ¿En cuánto tiempo se podría tener ya la reglamentación plena o la implementación de algunas políticas ya más concretas? La implementación ya está dada. Por ejemplo, tenemos una experiencia piloto ya en Caguazú, donde la Defensoría Pública, a través de un centro de mediación que tiene, estableció que la CODENI dicte talleres de crianza positiva en el ámbito cotidiano a las personas de la comunidad, para que después esas personas se conviertan como en vecinos defensores de la niñez. Entonces, que puedan orientar a un padre que no tiene, que está como muy enfrascado en el tema de la violencia para educar, que le pueda decir, mira, esa no es la forma, hay otras formas, tenés que ir a tal parte, ahí te van a guiar. Bueno, esa es la primera experiencia piloto que tenemos. Por otro lado, el Ministerio de Salud ya sacó todo un protocolo de cómo se deben atender a los niños y adolescentes dentro de los servicios. Vos sabés que después del Código de la Niñez, un niño de la edad que sea puede ir solo a pedir atención médica. Sin embargo, todavía no se está como implementando eso, ¿verdad? Lo que la nación es tanto padre. Exactamente, sí. Porque ese es el chip que tenemos. Sí, y por eso es que, Silvio, esta ley tiene como todo un cambio de pensamiento, ¿verdad? En el sentido de que se les tiene que dar protagonismo a los niños también en todo este proceso. Y en todo el proceso de educación, porque las pautas de crianza positiva, que son esa línea que te digo, estratégica, no solamente de pensamiento y de acción, dice que el niño, según la edad que tenga, ya puede tomar responsabilidades y el padre puede conversar con él acerca de la conducta que produjo el enojo, por ejemplo, o la conducta considerada como transgresiva, que a veces para el adulto es transgresiva, ¿verdad? Y que en realidad el niño muchas veces no se da cuenta. El ejemplo clásico es el que siempre nos dice, ¿y cómo yo hago que mi hijo de 2 años no meta el dedo del enchufe? Porque siempre me desafía. En realidad no es un desafío que el niño hace hacia el adulto. El niño está en una etapa evolutiva de descubrimiento de su propia personalidad, de su propia fuerza, de todo lo que puede hacer. Y ahí nuestro rol es el de ir encaminando y estar atentos y presentes en todas estas situaciones. Hay que potenciar también las CODENI. De eso y mucho más hablamos a la vuelta de la pausa. Establecemos un breve corte. Seguimos aquí nuestra charla con la licenciada Luz Domínguez de Global Infancia, hablando justamente de crianza positiva, el buen trato en niñas, niños y adolescentes. Estábamos hablando de esta disposición, de esta ley, de lo que falta, digamos, aún algunos aspectos también para una efectiva implementación. Ahora, me pongo en la situación también de algunos padres de familia que de repente te consultan, incluso se van hasta la fiscalía o hasta la dependencia policial y dicen, bueno, mi hijo no me respeta, es un rebelde, y sin embargo no hay una ley contra la rebeldía de
de ese niño o de esa niña, ¿no? Sí, muy interesante el nombre que le pusiste, sí, ¿verdad? No, es que porque en realidad, el estado de rebeldía, te dicen. Sí, porque en realidad nuestra concepción es desde el adulto. Sí. Muchas veces, y entendemos perfectamente que es muy difícil el caso con los adolescentes, pero muchas veces lo que requieren es un poco de escucha activa y de atención, ¿verdad? El conversar con ellos, especialmente cuando son adolescentes, ya se puede aplicar eso, ¿verdad? Por más que las transgresiones siempre estén dadas, forma parte de su desarrollo evolutivo en esa edad. Sus exploraciones, sus descubrimientos son mucho más amplios ya, porque ya se refiere a lo que es casi explorar el mundo de los adultos, ¿verdad? Bueno, esta ley propone, como vuelvo otra vez a insistir en el tema de pautas de crianza positiva, lo que se pretende también es que estas pautas puedan ser aterrizadas y puedan llegar hasta los padres a través de unas capacitaciones que se hacen. Por ejemplo, el caso de Caguazú que te comentaba, que ellos ya están llevando a la práctica justamente lo que la ley dice, porque se hizo la experiencia de que una funcionaria de la Secretaría de la Niñez les capacitó en las herramientas con las que tienen que contar para poder educar a su hijo de manera diferente. Entonces, lo que se propone de esta política pública es justamente poder desarrollar también estos talleres con los funcionarios públicos para que se pueda eso después replicar. Sí. Por último, licenciada, me gustaría que comente así en forma genérica también otras áreas de acción de la entidad donde se encuentra. Bueno, Global Infancia es una organización de la sociedad civil que hace 20 años que está activando. Comenzó su labor en una investigación que se llevó a cabo en el año 95 sobre la situación de los bebés que eran llevados en adopción por familias extranjeras y realmente ya no se tenía ningún vínculo con ellos. Esa preocupación le llevó a la persona que creó Global Infancia a desarrollar esta organización. Nosotros trabajamos principalmente en lo que se llama incidencia, o sea, influir en los poderes públicos para que se pueda introducir el tema del cumplimiento de los derechos del niño, que es una obligación del Estado, ¿verdad? Totalmente. Pero en la cual todos tenemos que cooperar. Por un lado hacemos incidencia, por otro lado hacemos atención directa en un centro comunitario de Remancito, donde están aproximadamente 700 niños, donde desde primera infancia hasta 17 años se hace todo un trabajo con ellos, desde toma de talla y peso, control de la salud, se trabaja con las madres de la comunidad en el tema de hábitos de higiene, pautas de crianza positiva, el apego, el que significa que el hijo tiene que estar criado con cariño, con afecto. En el caso de los adolescentes, para que ellos puedan crecer sabiendo, conociendo sus derechos, pero respetando también lo que son sus obligaciones en relación a las otras personas. Bueno, y toda esa línea de trabajo se está desarrollando. Por otro lado, se está trabajando también para el tema de la prevención de la trata de personas, porque vos sabés que en el caso de las criaditas, que está prohibida, que esa forma de relacionamiento con los niños en el cual se les trae del interior del país, por ejemplo, para que estudien en la casa de un familiar y sin embargo terminan explotados laboralmente porque esa es la figura del criadazgo, exactamente. Bueno, y es también una de las líneas de prevención que nosotros trabajamos. Y bueno, y una oferta de programas de incidencia que estamos desarrollando. ¿Qué le decimos a aquellos padres que nos están viendo preocupados también por la crianza de sus hijos? Mira, lo que nosotros aprendimos en todo este tiempo es que estamos criando seres humanos y queremos criar personas. Si no está permitido, si está prohibido pegarle a un adulto que es una persona, ¿por qué está permitido pegarle a un niño que está en menores condiciones de desarrollo físico que nosotros? Entonces, lo que alentamos es a que sigamos trabajando en el sentido de conocer otras formas de criar, porque en realidad ningún padre quiere castigar a su hijo. Es la ira o la intolerancia lo que le lleva a esta situación. Si uno aprendiera algunas técnicas de ¿qué estoy haciendo? Tengo que parar en este momento, tal vez sería un buen ejercicio para empezar a mirar de otra forma y conversar un poco con nuestros hijos, aunque tenga 2 años. Y decirle esto está mal, hasta ir encaminando esa crianza positiva, ¿verdad? Así mismo. Gracias por el tiempo, licenciada. Al contrario, a ustedes. Bueno, licenciada Luz González de Global Infancia. Hacemos una nueva pausa, venimos en instantes.
Segundo tramo de nuestro espacio de puntos de vista de esta noche. Nos acompañan para hablar de estas grandes obras de infraestructura la ingeniera Claudia Centurión, directora de la Dirección de Proyectos Estratégicos. Ingeniera, buenas noches. Hola. Buenas noches, Silvia, encantada de estar acá con ustedes. Gracias por llegarse hasta aquí, ¿sí? No, por favor. Gentil. Y también el ingeniero Pedro Cardoso, director de obras y también experto en franjas costeras. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches para toda la audiencia. Estamos bien, sí, estamos señor. bien y... Estamos viendo la proyección de lo que... Es el bañado norte, hay que aclarar. Sí, sí, sí. El bañado norte. También estamos interviniendo en el bañado sur. Ya. Precisamente, ¿cuáles son las áreas de intervención actualmente donde a ustedes les toca actuar justamente? Bueno, como decía el ingeniero Cardoso, las imágenes que veíamos recién son del bañado norte, todo lo de la segunda etapa que se está construyendo ahora, pero estamos muy contentos, muy motivados con la reciente licitación del bañado sur, un desarrollo en una primera etapa para 5.000 viviendas sociales, 8 kilómetros de avenida y un área recuperada del río de 90 hectáreas. Un sueño posible. Hoy es una realidad, ya estamos camino a hacer que ese proyecto cobre vida. ¿Esa costanera sur qué áreas va a abarcar, ingeniera? Bueno, toda la zona de los barrios de Tacumbú, Santa Ana, ¿verdad? El Bañado Sur, la zona de donde está Cateura hoy, ¿verdad? Está limitando en una primera fase las primeras 90 hectáreas, ¿verdad? Y la avenida sale desde el Cerro Lambaré, bordeando toda la franja costera propiamente tal. Es una avenida de 8 kilómetros con 2 puentes importantes hasta empalmar con la avenida Colón. ¿Eso qué fuente de financiamiento tendría? Bueno, la 5074 de la ley nos plantea que en este caso el mismo contratista trae el financiamiento. Y un concepto también de llave en mano, ¿verdad? O sea, una vez que la obra esté terminada, ¿verdad? El país asume los compromisos. Entonces, en ese sentido, esperamos que los empresarios, ¿verdad? del sector de construcciones se animen, porque es una obra muy interesante y va a dar, o sea, estamos hablando de fuente de trabajo de más de 4.000 personas que van a estar trabajando. ¿Una licitación a nivel internacional? Sí, por supuesto, una licitación internacional. Creemos que el tamaño del proyecto igual es atractivo, ¿verdad? Para todos para el sector de la construcción, para los inversionistas. Es un proyecto que tiene bajo este esquema un precio referencial de $200 millones. No es un proyecto pequeño, tampoco es un proyecto muy grande, ¿verdad? Como son los otros procesos que estamos hoy ya en estado más avanzado, como la Ruta 2 y 7, que es de $500 millones, el proyecto de bioceánico, que es de 400. Este es un tamaño medio, por decirlo así, intermedio, pero igual sumamente atractivo para el sector internacional. ¿Y qué interés ustedes están percibiendo de los inversionistas en ese sentido, ¿no? No, localmente se percibe, ¿verdad? Ya sea por las consultas que están realizando, y hay un movimiento y es importante destacar, ¿verdad? Que este ya es un proyecto planteado por el gobierno nacional hace más de 2 años, ¿verdad? Tiene su complejidad, especialmente en el área social y ambiental, ¿verdad? Y es un proceso, ¿verdad? Así como se hizo la primera etapa, la Avenida Costanera 1, también este gobierno está ejecutando la etapa 2, ¿verdad? Proyectos como Metrobús y hoy proyectos como lo que es a Costanera Sur va a levantar el país, ¿verdad? No, sin duda. Le va a dar otra función. Claro, y estamos hablando no solamente de infraestructura vial, sino todos los componentes adicionales. Sí, señor. Sí, es un proyecto, realmente es la primera fase de toda un área de desarrollo que tenemos en todo lo que es la costanera, el Bañado Sur propiamente tal. Era una zona que ha tenido muchos pasivos, tiene muchos pasivos ambientales, pero que hoy le va a cambiar la cara a la ciudad. Vamos a crecer, vamos a extender la ciudad hacia ahí y lo estamos haciendo de manera paulatina. Vamos a construir ahora las primeras 90 hectáreas, pero tiene un potencial de 800 hectáreas. Puede ser estamos pensando en que sea el futuro sector industrial de Paraguay, porque está visto también de que a las personas
no solamente hay que darles una vivienda digna, sino que hay que darles también sus condiciones de trabajo y que sea un polo, ¿verdad?, realmente de desarrollo de la ciudad, a diferencia de lo que hoy es, que ha sido un cinturón de pobreza, una zona marginal y es hora ya de que se den soluciones reales para estos compatriotas. Y soluciones integrales. Integrales, efectivamente. Ahora, estas 90 hectáreas que me estás hablando, ¿qué zona comprende y qué se va a hacer allí? Bueno, hoy realmente hay una afectación directa, ¿verdad?, del bañado Tacumbú, ¿verdad? El bañado Tacumbú es parte del bañado sur, ¿verdad? Y la avenida Costanera estaría pasando al extremo de lo que es el barrio Santa Ana y Yucuté, que existiría una afectación mínima, entonces, pero este es una fase 1. El bañado sur, como dijo la ingeniera, comprende más de 800 hectáreas, ¿verdad? Hoy vamos a estar interviniendo en el orden entre 90 y 100 hectáreas, ¿verdad?, donde estaríamos interviniendo directamente. Y bueno, entendemos que también la inversión privada tiene que en algún momento entrar, así como dijo, queremos crear áreas industriales, inclusive las áreas hoy productivas en la zona que son los astilleros que están ahí, ¿verdad? El proyecto lo concibe como tal, o sea, ellos van a continuar trabajando ahí, en la medida también que se adecuen un poco a los nuevos tiempos, ¿verdad?, pero van a trabajar. ¿Puertos privados también afectados o no? No, astilleros, son astilleros. Y acá es súper importante, Silvio, si me permitís complementar, que es un proyecto integral, ¿verdad? Acá no solamente queremos generar estas 5.000 viviendas sociales que va a ser, digamos, la primera fase, sino que también queremos ofrecer a la clase media, ¿verdad?, la nueva clase media emergente que tenemos, soluciones habitacionales. Yo creo que rescatando algo tan propio de Asunción, y creo que tenemos que sentirnos todos orgullosos de Asunción es una ciudad heterogénea, ¿verdad? No es sectorizada, no está segmentada. Uno puede ver una casa muy grande y una casa más sencilla al lado y convivimos de manera armoniosa. Entonces, estos nuevos desarrollos pretenden seguir marcando con esa identidad de la ciudad y no generar guetos ni financieros ni de sectores de repente más vulnerables, sino todo lo contrario, a seguir extendiendo esta hermosa Asunción, pero ya con una cara más planificada. Que es muy necesario, dicho sea de paso. ¿Y el aspecto ambiental qué contempla? Eso es súper interesante porque en ese mismo sector del bañado Tacumbú, ¿verdad?, del barrio Santa Ana, hay unas lagunas, ¿verdad?, que están totalmente contaminadas, así es que por un lado, por supuesto que toda la recuperación de estas lagunas, en la segunda parte sí ya interviene fuertemente todo el sector donde está Cateura, pero hoy estamos más hacia el norte, por decir así. Pero es un proyecto que desde todo punto de vista incorpora el análisis ambiental desde el vamos, ¿verdad? Interesante. Ahora, volviendo a lo que es esta segunda etapa de la costanera que se está construyendo en la zona norte, ¿en qué etapa está la obra, ingeniero? Y está avanzado, o sea, es un proyecto urbano con conflictos sociales que hoy el Ministerio de Obras Públicas lo está administrando, ¿verdad? Ya tenemos la experiencia de la etapa 1, que fue parecido o peor, ¿verdad?, pero finalmente se ejecutó, ¿verdad? Y estamos en esa misma condición y ya están comenzando, visto que están ahí los puentes en ejecución, ¿verdad? Sí. Se da cuenta en la vista cómo se va y lo hermoso que va a ser de aquí a un año seguramente a Asunción, ¿verdad?, como capital del país, ¿verdad? Y quisiera también enfatizar otra cosa, aunque hoy el Ministerio de Obras Públicas esté liderando estos proyectos, ¿verdad?, el señor ministro Ramón Jiménez Gaona, ¿verdad?, estamos trabajando también con otras instituciones, Senavitat, Itaiput, inclusive la Municipalidad de Asunción, ¿verdad?, pero aclarando un poco que es una nueva forma de trabajo, de plantear soluciones integrales y también la coordinación de varias instituciones. O sea que la Comunidad de Asunción en ese sentido había dado el visto bueno para una parte de afectación del área de botánico, ¿verdad?, según yo entiendo. Sí, o sea, finalmente los problemas planteados, ¿verdad?, fueron totalmente planteados las soluciones y la municipalidad lo aprobó totalmente. Hoy ya estamos en plena etapa, etapa de culminación, ¿verdad?, aunque tengamos conflictos, igual eso se va a resolver, ¿verdad? Seguro. ¿Y el viejo puerto de Asunción?
¿cuál es la proyección que se tiene por allí? Porque anoche, por ejemplo, anoche estuvieron algunos portuarios preocupados, creo que hoy se manifestaron también. Bueno, para la zona del puerto tenemos un proyecto, el gobierno nacional tiene un proyecto que también hoy ya está cada vez tomando más forma, ¿verdad? Sí, ya se ha firmado el contrato de las nuevas sedes de gobierno, 4 ministerios que van a tener sus nuevas oficinas en la zona del puerto, y a partir de estos edificios actúan como edificios ancla, ¿verdad? Que es un concepto que finalmente lo que hace es permitir, son polos atractores, ¿verdad? De comercios, de restaurantes, de centros de convenciones, incluso seguramente algunas soluciones de repente habitacionales. O sea, hay en el sector privado, en el mundo inmobiliario, hay ideas sumamente atractivas y este primer paso, esta muestra del gobierno de decir esto es lo que queremos, ¿verdad?, para el desarrollo del puerto, es un poco la señal que dan estos edificios, ¿verdad? Y ahí es interesante también no perder de vista que va a estar muy cerca a la terminal del Metrobús, que finalmente lo que nos entrega ya es un proyecto integral, ¿verdad? No solamente resolvemos las oficinas, también resolvemos el transporte público, también vamos a generar los servicios, los restaurantes, shoppings, comercios, hoteles, todo lo que requiere, ¿verdad?, este nuevo sector de la ciudad y esta nueva Asunción, como decía ahí el título de la noticia, ¿verdad?, abierta al turismo, abierta al río, mirando al río. Hay proyectos de ferry, estamos estudiando también un proyecto de puente desde el Banco San Miguel hasta Chacoí. Entonces realmente es una mirada integral y planificada a Asunción, que sobre todo las obras de infraestructura son obras de relevo, ¿verdad? Entonces dejar ya las líneas para los siguientes gobiernos. Claro, y que eso se garantice su efectiva ejecución, su continuidad, ¿verdad? sí. Tenemos que hacer una última pausa antes del cierre. Vamos con eso. Tenemos que ir cerrando nuestro espacio de hoy, agradeciendo a la ingeniera Claudia Centurión y al ingeniero Pedro Cardoso. Bueno, son mega emprendimientos que ustedes aseguran se van a hacer realidad. Así mismo, la gestión muchas veces es silenciosa, ¿verdad? El proyecto Costanera Sur en particular es algo que se viene estudiando desde hace bastante tiempo, pero una férrea decisión, voluntad de dar soluciones, ¿verdad?, que tiene no solamente nuestro gobierno a través del presidente Cartes, sino del Ministerio de Obras Públicas como líder de este proceso. Yo creo que hoy se convierte en una realidad y está a la vista lo que es Costanera Norte y lo que va a ser la Costanera Sur. Gracias. ¿Ingeniero? No, y no solamente agradecer el espacio, ¿verdad?, que nos da el Ministerio de Obras Públicas en el entendimiento que la comunicación casi nunca es suficiente, ¿verdad? Finalmente la verdad hay que saber contar, y nos faltaría tiempo para mencionar inclusive solamente proyectos de Asunción y el Departamento Central. No quiero hablar a nivel del país, ¿verdad?, porque tenemos más de 400 proyectos en ejecución, ¿verdad? Hoy la esperanza nuestra es que la ciudadanía comprenda esto, ¿verdad?, y que si queremos continuar con esto, ya la ciudadanía sabe qué tiene que hacer. Bueno, gracias, ingeniero, muy amable. 20:58, cerramos Puntos de Vista, la continuidad informativa en C9N en minutos.